Muy buenos días para todos los presentes. La exposición del día de hoy consiste en el tema del trabajo en los jóvenes colombianos y será presentado por Flavio William Rosas Jurado, Herbert Eduardo Guzmán y quien les habla, Jennifer Daniela Cruz Parra. En nuestra tabla de contenidos vamos a encontrar primeramente una breve introducción. Seguidamente hablaremos sobre unas generalidades del empleo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y el empleo a nivel nacional. También hablaremos acerca de la legislación colombiana frente al trabajo juvenil y sus respectivas regulaciones. Daremos un ABC para acceder a las deducciones quienes se vinculan a él, esto quiere decir a los incentivos que el gobierno nacional propone. Hablaremos también acerca del trabajo en los jóvenes a nivel local, en este caso será Ibagué, sobre los acuerdos municipales, el comportamiento, las estadísticas y las reflexiones generales. La informalidad también según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y explicaremos por qué los jóvenes cada día acceden a este tipo de empleo. Finalizaremos con una jurisprudencia y explicando la Ley 1429 del 2010, que tiene como objeto la formalización y la generación de empleo. A través de la historia de la humanidad se ha permitido pues, el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Esto ha hecho que se conviertan en víctimas de explotación y los ha dejado en un olvido frente a su etapa de la infancia, al delegarle pues este tipo de responsabilidades que deben corresponder a los adultos. Entonces es así como el estudio, el juego, que son el quehacer natural de los niños, quedan abandonados, por lo cual se establece a nivel mundial una reglamentación que pone límite a las labores y a las edades para el trabajo. Bueno, frente al trabajo, desde el parámetro mundial, nos basamos según los informes de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y allí nos damos cuenta que la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian o reciben formación es cada vez mayor. Y las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidades de verse afectadas que los hombres. La automatización expone a los jóvenes de las edades entre 15 y 24 años, a los cuales son empleados, a un mayor riesgo de pérdida de empleo que en el caso de los trabajadores de mayor edad. Los más vulnerables en este caso son quienes cuentan con formación profesional. Esto manifiesta que pues, la calificación adquirida mediante la formación profesional para lograr un empleo específico tiende a quedar totalmente obsoleta y por lo tanto, pues rápidamente se tiene que insistir en revisar y en modernizar los programas de formación profesional de acuerdo pues con la evolución de los requisitos de la economía digital. La OIT también nos dice en su informe de tendencias mundiales del empleo juvenil 2021, que se titula también como la tecnología y el futuro de los empleos, nos indica que desde el año 2017 ha surgido una tendencia al alza con respecto a la cantidad de jóvenes NINI. Se conoce como jóvenes NINIs a los jóvenes que están entre las edades de 15 y 24 años de edad y que por algunas condiciones determinadas ni estudian, ni trabajan, ni están buscando empleo. Aquí vemos unas estadísticas donde en el 2016 habían 259 millones de jóvenes, cifra que pues en el 2019 se estimó en 267 millones de jóvenes y se prevé que siga aumentando hasta alcanzar los 273 millones de jóvenes en el año 2021. Entonces, en términos porcentuales, la tendencia va también en aumento al pasar del 21,7% en el 2015 al 22,4% en el 2020. Esta tendencia indica que no se alcanzará la meta establecida por la comunidad internacional en reducir pues sustancialmente la tasa de jóvenes NINI, que ya sabemos cuáles son, para pues el presente año que es el 2020. La directora del Servicio de Políticas de Empleo y de Mercado de Trabajo del Departamento de Política de Empleo de la OIT, que es la señora Sukti, nos comenta que pues al no crearse suficientes puestos de trabajo para estos jóvenes, no se aprovecha debidamente la capacidad de millones de personas.
Entonces, si queremos superar los problemas que plantea la tecnología, el cambio climático, la desigualdad y la demografía, no podemos desaprovechar ese talento ni esa inversión en enseñanza. A escala mundial se dice que hay 1.300 millones de jóvenes, de los cuales 267 millones son jóvenes niños. Dos terceras partes de esto equivalen a 181 millones de jóvenes y en este caso son mujeres. Entonces, eso nos demuestra que son demasiados jóvenes en todo el mundo que se desvinculan de la enseñanza y del mercado de trabajo, lo que puede perjudicar su futuro a largo plazo y en última instancia puede socavar el desarrollo socioeconómico del país donde se encuentra. El director del Departamento de Política de Empleo de la OIT nos dice también que las causas por las que estos jóvenes llegan a ser jóvenes nini son sumamente variadas y que el reto en sí consiste en armonizar como los planteamientos que se ofrecen a dichos jóvenes y ser más flexibles como con las políticas y las medidas adecuadas para que la situación cambie, porque una sola solución para todos no va a servir de nada. Entonces, así los informes de la OIT nos manifiestan que los jóvenes que concluyen sus estudios de grado superior tienen menos probabilidades de que la automatización les sustituya en el trabajo. Sin embargo, pues ellos afrontan otro tipo de problemas, puesto que también el rápido aumento de los jóvenes licenciados en el mercado laboral ha hecho que ésta sea superior a la que se demanda y en consecuencia ello ha dado lugar a una reducción salarial en este tipo de empleos. Entonces, por lo anterior, se argumenta que necesitamos marcos políticos integradores y sistemas de formación flexibles, basados pues en el diálogo entre los gobiernos, entre los trabajadores y entre los empleadores, para disminuir pues esta brecha y estas problemáticas a nivel mundial. Desde el parámetro latinoamericano, podemos encontrar que la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone en su artículo 45, literal B, lo siguiente, que se los leeré. El trabajo es un derecho y un deber social. Otorga dignidad a quien lo realiza y debe presentarse y prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. De lo anterior, entonces, surge como tal el reconocimiento al trabajo como un derecho y como un deber también, que le corresponde al Estado garantizar el acceso, pues, al mismo trabajo. Actualmente la Organización Internacional del Trabajo, frente a la dignidad, no hace mucha referencia pues al término del trabajo, sino a la garantía como tal de adquirir un trabajo decente. Entonces podemos decir que mediante la normatividad internacional se establecieron unos mínimos para garantizar que el trabajo sea desarrollado por los seres humanos de manera que contribuya como tal a que las personas puedan llevar una vida en condiciones de dignidad. Además, se han desarrollado unas normas internacionales sobre el trabajo que hacen referencia a la estabilidad, al respeto y a las garantías que aseguren el desarrollo de cada labor, de manera que cada sujeto aporte al progreso de la sociedad y a la vez desarrolle su proyecto de vida. Se estipulan también unos derechos básicos, como por ejemplo la igualdad, el salario justo y equitativo, el descanso, la recreación y entre otros que han sido reglamentados para garantizar un trabajo decente. La generación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes hoy en día pues es un desafío total y es un desafío muy importante en América Latina, donde su ingreso pues a la vida laboral está marcado por altas tasas de desocupación e informalidad. La tasa de desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos, como bien lo decíamos anteriormente, entre las edades de 15 y 24 años, llegó al 18% en el año 2018. Es una porción que hoy en día triplica la tasa de los adultos y es más del doble que la tasa general de desempleo promedio en la región. Entonces, en números absolutos son 10 millones de jóvenes que buscan empleo sin conseguir.
Por otra parte, también decimos que 6 de cada 10 jóvenes que sí consiguen una ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal. Entonces, esto genera e implica malas condiciones de trabajo, no hay protección de derechos y con bajos salarios y con baja productividad se deben someter estos jóvenes. Por otra parte, pues también se estima que unos 20 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan debido pues en gran parte a la frustración que a ellos le da y al desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral. Entonces, pues los problemas relacionados con el empleo juvenil hoy en día son una demanda muy alta y la adopción de las políticas específicas destinadas como tal a mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo pues son muy pocas. Para esto, pues hay una serie de opciones y una serie de buenas prácticas o de propuestas, las cuales pues les nombraré. Primeramente encontramos el hacer. Hacer de la generación de empleo juvenil una prioridad en la agenda del diálogo social entre los actores fundamentales de la economía. Encontramos también apoyar. Apoyar el espíritu emprendedor de los jóvenes para que pongan en práctica sus propias iniciativas a través de sistemas de microcrédito, como por ejemplo las incubadoras de empresas. Dar, dar eficiencia y cobertura a los servicios de empleo, a los sitios digitalizados, a las oficinas donde se dé a los jóvenes información en tiempo real sobre las posibilidades inmediatas de enganche. Debatir, debatir sobre la educación necesaria para que se articule mejor con el mercado laboral y para que se estimule la innovación, para que se recalifique la mano de obra y se facilite la certificación de competencias. Incrementar. Incrementar los sistemas de pasantías para consolidar la formación profesional de los jóvenes en las empresas y en el sector público y asimismo facilitar la transición de la educación al trabajo. Dar. Dar acceso a los jóvenes a un sistema de créditos educativos, transferencias monetarias condicionadas y también unas becas de sueldo para que puedan continuar su formación y su recalificación laboral. Facilitar. Facilitar que las mujeres jóvenes se mantengan en el mercado laboral a través de las guarderías para sus hijos y puede ser también una especie de turnos de todo el día en las escuelas. Con esto vemos que pues, el desempleo y el subempleo juvenil impiden aprovechar el potencial de la generación mejor formada y educada que hemos tenido. Ahora bien, frente al parámetro nacional, encontramos que pues a nivel Colombia, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el Estado colombiano ha adquirido la obligación de proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes contra la explotación económica. Esto lo vemos pues desde la promulgación de nuestra actual Carta Política en el año 1991 y también lo encontramos en el artículo 25 que consagra lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, es con lo anterior como se afirma que cualquier colombiano tiene derecho a ocupar un trabajo y además desarrollarlo en unas condiciones obviamente muy dignas y justas. Sin embargo, pues la realidad colombiana es otra, es otro paradigma y esto no es un secreto para nadie, dado que ha pasado más de 20 años desde que la Constitución Política pues, de 1991 está puesta en vigencia y los índices de desempleo y de empleo informal en condiciones precarias e indignas son alarmantes en todo el territorio. Estudios y estadísticas como las del DANE, por ejemplo, realizan diferencias entre el subempleo subjetivo y el subempleo objetivo, que a continuación se las enseñaré. Aquí encontramos primeramente el subempleo objetivo. Esta se refiere a que la población realiza labores y acciones que conllevan al cambio de su situación, mientras que el subempleo subjetivo, a diferencia pues del anterior, hace que la mayoría de las personas que están ubicadas allí por su propia voluntad y pese a su inconformismo, no se percibe que hagan algo para cambiar su situación o su realidad. Entonces, en ambas figuras se percibe la informalidad,
sin goce alguno de derechos y pues garantías laborales, ni seguridad social, ni prestaciones sociales, además pues de estar ubicados en el desempeño de labores diferentes para las cuales se prepararon o para las cuales se capacitaron y estudiaron. Y de paso reciben un salario que no corresponde al tiempo ni a la actividad que realizan. Con esto, pues, resulta evidente que en Colombia la precarización de oportunidades para acceder a un empleo formal es bastante grande, lo cual encamina a las personas a luchar por la satisfacción de sus necesidades básicas, ubicándose dentro de la economía informal. Entonces, pese a lo anterior, mm, dentro pues de esta población se encuentran personas con un proyecto de vida claro, la razón por la cual pues ellos realizan esas acciones para cambiar su rumbo y su situación actual, pero pues por otro lado está la población de personas insatisfechas que se dedican básicamente a vivir con lo que les toca y no realizan unas acciones que genere un cambio. Entonces vale la pena pues señalar y comparar que si existieran las posibilidades de acceder a un empleo digno, muy seguramente quienes se encuentran ubicados en lo que denominamos anteriormente, en la anterior diapositiva, el empleo subjetivo, estas personas se movilizarían para alcanzar aquellos empleos. Entonces, a lo que se quiere llegar es que aumenta una desesperanza cada vez más en la población que se encuentra en una situación de subempleo, al punto de asumir y de aceptar su condición como una realidad, ¿sí? A la que se tienen que adaptar para poder subsistir. Entonces, esta situación expuesta pues anteriormente está ligada a factores que influyen bastante, como por ejemplo la educación. En la actualidad, enseñar a los jóvenes colombianos y capacitarlos para tener mejores y mayores posibilidades de ser sujetos de derechos que son propios de cada ser humano, lo cual pues es una exigencia y no debe llevarse al punto de verse como mendigarlos, ya que pues hacen parte de un Estado social de derecho y merecen vivir en condiciones dignas y con suficientes elementos para acceder como tal durante su vida laboral a mejores empleos y a reclamar sus derechos al Estado y a sus empleadores. Entonces, Colombia sí ha adquirido obligaciones a nivel internacional respecto pues, a la protección de los adolescentes contra la explotación laboral, por ejemplo, en la legislación penal, el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros, pues han intentado de cierta manera responder a este llamado. Sin embargo, el resultado pues no ha sido como el más alentador o el más esperado, ¿sí? Pues eh, en la realidad hoy en día de los adolescentes explotados y en los caminos de la informalidad es claro que tanto pues la legislación nacional como la internacional han buscado proteger al adolescente y al trabajador, pues sin embargo el fenómeno de la informalidad y de la ocupación en trabajos indignos permanece muy visible todavía, puesto que la legislación pues no responde todavía a las realidades económicas y sociales y también a las realidades culturales de los adolescentes. Además de esto, al hablarse de protección y no garantizar como tal el derecho al acceso a un trabajo decente, se está ocasionando todo lo contrario y se está permitiendo entonces que los jóvenes continúen en la informalidad. Entonces Colombia de esta manera pues también se muestra muy permisiva frente al trabajo indigno de los adolescentes trabajadores y un ejemplo de ello es que todavía se mantiene en su legislación la reglamentación del contrato de aprendizaje. Legislación Colombia. En los últimos tiempos, especialmente el año pasado, hemos visto un importante esfuerzo legislativo dirigido a crear estímulos fiscales para acelerar la inclusión al mercado laboral de los jóvenes menores de 28 años. A continuación voy a mencionar algunas de estas normas que lo regulan. Siguiente, por favor. Ley 1780 del 2016. Incentivo de emprendimiento y empleo juvenil. Mediante su artículo 7, exonera del aporte a las cajas de compensación familiar de 4% los nuevos empleados generados por la compañía que sean ocupados por trabajadores
entre 18 y 28 años. Durante el primer año de vinculación, el empleador debe aumentar el número de empleados y el valor total de la nómina respecto del año anterior para acceder a este beneficio. No aplica para trabajadores menores de 28 años vinculados para reemplazar personal contratado anteriormente. Es decir, deben ser nuevas plazas. Estos, estos trabajadores gozarán de los beneficios que conceda la Caja de Compensación Familiar en las mismas condiciones que los demás trabajadores. Ley 1995 del 2019. Plan Nacional de Desarrollo, que fue del año 2018 al 2022. En su artículo 196 estableció, con el fin de generar empleo para los jóvenes que cumplan esto. Primero, las entidades públicas deben dar prioridad en la contratación de las personas entre 18 a 28 años. Segundo, alrededor de 10% de los nuevos empleos generados no deberán requerir experiencia laboral. Tercero, los jóvenes de 18 a 28 años aquí mencionados, quienes estuvieron bajo custodia del ICBF, tendrán prioridad en la vinculación a entidades públicas bajo los parámetros de este artículo. Cuarto, en las entidades públicas, en la vinculación de trabajadores provisionales, deberán dar prioridad a los candidatos entre 18 y 28 años y las entidades y organismos que generen empleo de carácter temporal deben garantizar que 10% de tales vacantes sean asignadas a jóvenes entre 18 y 28 años. Ley 2010 del 2019. Ley de Crecimiento Económico. En su artículo 88 adicionó el artículo 108-5, el estatuto tributario, creando una deducción en la determinación de la renta del 120% de los pagos salariales, hasta 115 VT por trabajador. Respecto a los trabajadores menores de 28 años vinculados por primera vez al mercado laboral, previa certificación emitida por el Ministerio de Trabajo, esta deducción procederá durante el año grabable en que sea contratado el trabajador. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de el decreto 392 del 2021, que le da vía al programa de primer empleo y que busca que las empresas contraten jóvenes menores de 28 años. Entonces, ¿qué requisitos se deben cumplir para ser beneficiario del programa Primer Empleo? Primero, ser contribuyente obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios. Realizar pagos por concepto de salarios a empleadores menores de 28 años contratados con posterioridad a la vigencia de la Ley 2010 del 2019. Tratarse de nuevos empleados que presenten un incentivo entre el número de empleados de la vigencia fiscal con relación al número de empleados que cotizaban el Sistema General de Pensiones a diciembre de la vigencia anterior. Ser el primer empleo cuando la persona menor de 28 años no registra afiliación y cotización como trabajador dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social. Obtener la certificación del Ministerio de Trabajo en la que se acredite que se trata de primer empleo de la persona menor de 28 años. Copia simple del documento de identidad de cada uno de los jóvenes menores de 28 años incluidos en la solicitud de certificado de primer empleo. Copias de la historia laboral de cada uno de los jóvenes menores de 28 años incluidos en la solicitud. La historia laboral será expedida por el Fondo de Pensiones,
el cual se encuentran afiliados los jóvenes. El certificado laboral de cada uno de los jóvenes menores de 28 años. El registro único tributario del contribuyente, RUT. En ningún caso, en ningún caso, la deducción de primer empleo puede generar un beneficio o tratamiento tributario concurrente. La devolución máxima por cada empleado no podrá exceder 115 VT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente. Ley 1429 del 2010. La ley de primer empleo es una normativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a la oferta de empleo de los menores de 28 años y recién graduados, entre otros. La idea de esta ley es reducir la dificultad para conseguir trabajo y la falta de oportunidades de acceso laboral de los jóvenes. Esta ley da incentivos a empresas que empleen a los jóvenes. A corte de noviembre de 2012 se reportaron en Colombia 466.164 empleos formalizados a través de la ley del primer empleo. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de la ley del primer empleo? Entonces, los objetivos de la ley del primer empleo es formalizar empleos y empresas que hoy son informales, generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población informal, de los desempleados en condiciones de desventaja y de los pequeños empresarios. ¿Cómo acceder? ¿Quiénes se benefician de esta ley? Bueno, ¿quiénes se benefician? Primero, las nuevas pequeñas empresas que empiecen a funcionar formalmente, es decir, que operen con su debida matrícula mercantil expedida por las cámaras de comercio. Segundo, las pequeñas empresas que antes la ley operaban informalmente, es decir, sin matrícula mercantil. Todas las empresas formales creadas antes de la ley 1429, sin importar su tamaño. Los colombianos menores de 28 años de edad. Cuarto, la persona en condición de desplazamiento en proceso de reintegración o en situación de discapacidad. Quinto, mujeres mayores de 40 años de edad que no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su vinculación laboral. Sexto, las madres cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, SISBEN. Séptimo, los empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos, menos de 850.050 pesos en 2012 y que aparezcan por primera vez cotizando a la seguridad social. Entonces, ¿cómo acceder al beneficio si se es empresario? Para acceder a los beneficios, debe haber cumplido con los lineamientos que establece la misma para formalizarse o crear empresa, contratar el tipo de persona que estipula la ley, incrementar la nómina y no reemplazar personal antiguo. Siguiente, por favor. Eh, ¿Me declara con el siguiente, por favor? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para los jóvenes menores de 28 años que creen empresa? Las nuevas y pequeñas empresas que se formalicen o que se creen a partir de la vigencia de esta ley tendrán beneficios tributarios en el pago de impuestos para fiscales, matrícula mercantil y su renovación, así como el diseño de programas especiales para crédito y microcrédito que faciliten la financiación de sus proyectos. Las pequeñas empresas que se creen en este año o a comienzos
su actividad de este año. Pagarán el impuesto de renta de forma gradual. En principio, en los 2 primeros años no pagan. En el tercero el 25%, en el cuarto el 50%, en el quinto el 75% y el sexto el 100%. Entonces, ahora voy a hablar de el decreto 688 del 2021, que es un decreto el cual crea el apoyo económico para la generación de empleo joven, el cual corresponderá al 25% de un salario mínimo por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad que sean contratados por los empleadores beneficiarios. Entonces, así ahorita, entonces, como se puede observar, son múltiples las iniciativas, tanto del legislativo como del ejecutivo, orientadas a favorecer y estimular la vinculación de jóvenes al mercado laboral, por lo que sería de esperarse que dichos incentivos tuvieran un efecto importante en la disminución del desempleo de este rango de población. No obstante, en casos como en el beneficio creado en la Ley 2010 del 2019, que es muy atractivo para los empleadores, crea unas condiciones precedentes para acceder al mismo y podrían volverlo de difícil obtención, tal como la certificación que debe emitir el Ministerio de Trabajo, por cuanto la capacidad operativa de esta entidad se encuentra desbordada, por lo cual se espera que ese ministerio encuentre un mecanismo expedido para emitir tales certificados y se puedan ver resultados a corto plazo. Listo. El trabajo juvenil a nivel local, vamos a empezarlo a tratar desde los diferentes acuerdos municipales que se tienen, además de lo estipulado y los beneficios que contempla la ley. El acuerdo municipal, de los cuales vamos a hacer mención, se encuentran a iniciativa del señor alcalde y con ponencia nuestra, los diferentes que se han realizado en este periodo, dentro de aquella autonomía presupuestal que gozan los diferentes entes territoriales, en este caso Ibagué. Tenemos el acuerdo 031 del año 2019, en el cual la situación es generar un mayor número de empleos para poder disminuir el desempleo en la ciudad de Ibagué y así garantizarle a las empresas beneficios tributarios entre ellos los contemplados como es industria y comercio y el impuesto predial. Ese acuerdo 031 del año 2020 fue modificado por el acuerdo 05 del año 2021, también en nombre propio con nuestra ponencia, a iniciativa del señor alcalde, porque se tenía una dificultad. Además de la dificultad de no haberse divulgado en los diferentes medios y publicado en otras regiones para llamar o poner atractiva a nuestra ciudad para la inversión local y generar nuevos empleos, pues también se tuvo la dificultad en la cual algunos rangos estaban para generar empleo y saldría oneroso para las diferentes empresas, es decir, que no se compensaba este esfuerzo. Fue por eso que se hizo la respectiva modificación. Asimismo, se llegó al acuerdo 026 del año 2020, este fue sancionado el 11 de diciembre, en el cual se busca, o el objeto de este es adoptar integralmente un decreto que es el 1083 del 2015, modificado por el 2011 del 2017, específicamente en el artículo 196
de la Ley 1955 de 2019, que tiene que ver específicamente con la generación de empleo para la población joven en la ciudad de Ibagué. Esto también dentro de la autonomía presupuestal que tiene el municipio y así generar nuevos empleos. Es por ello que consideramos que teniendo estos dos acuerdos municipales, además las leyes, la 1429 del 2010, como es el decreto 688 y el decreto recién expedido en el mes de octubre del año 2021, se garantiza grandes beneficios para los empresarios, pero hoy no se tiene la respectiva divulgación, muchos no se acogen a ellos y quienes se acogen no los cogen con los parámetros para la generación de nuevos empleos. Es así que en esta reciente estadística que vamos a tratar de analizar, continuamos con la diapositiva, por favor. Consideramos que Ibagué mejoró el empleo joven, pero se mantiene esta brecha laboral. ¿Cuál es el análisis que se le hace a la encuesta continua del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, lo cual reveló unos informes del mercado laboral en Ibagué? Y precisamente tiene que ver en ese rango algunos campos que tienen que ver con el sexo y la juventud, que dan luces desde luego a la recuperación del mismo trimestre de mayo a julio del 2021, pero cuando hablamos es en comparación con ese periodo del COVID. Es donde se nota que se mantiene la informalidad con la reactivación económica, la cual es divulgada ampliamente y generada con algunas situaciones de las cuales obedece al diferentes decretos legislativos del orden nacional del señor presidente, pues aumentó en Ibagué durante el 2021 y regresó a cifras de prepandemia, de modo que para el trimestre de mayo a julio del presente año, de 2019, ocupados que reportó el DANE, 114.000 eran trabajadores informales. Sin embargo, en comparación en los últimos 2 trimestres, la tasa de informalidad disminuyó en 2.4 puntos porcentuales y se situó en el mes de julio en 52.1%. Aunque Ibagué está entre las 7 ciudades con menor informalidad de Colombia, supera el promedio de informalidad de los 13 principales ciudades y áreas metropolitanas por 5.2 puntos porcentuales. ¿Cuál es la brecha laboral? El mercado laboral de la ciudad de Ibagué tiene una particularidad. Según las proyecciones del DANE en el 2020, mencionadas por el programa de Ibagué ¿Cómo vamos?, que entre otras es un programa del orden privado que le hace una veeduría al comportamiento de los diferentes programas del plan de desarrollo y las diferentes estrategias de la alcaldía para combatir en especial el tema del desempleo y combatir desde luego la informalidad. Ibagué ¿Cómo vamos? En la pirámide poblacional se identifica que el 47.7 son hombres y el 52.3 son mujeres, pero la brecha laboral que registra la capital del Tolima es la 10ª más alta del país. De una población económicamente activa, personas de edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo, de 145.000 hombres, 123.000 ocupados y 23.000 desocupados, lo que da como resultado una tasa del desempleo del 15.5 y una tasa de ocupación de 57.1. En el caso de las mujeres, pese a la que la población de edad para trabajar asciende a 238.000, la económicamente activa es 123.000. Entre tanto, 96.000 tienen trabajo y 26.000 están desempleadas. La tasa de ocupación del sexo femenino apenas llega a 40.5 y la del desempleo se ubica en 21.5. Estas cifras desembocan en una brecha laboral entre hombres y mujeres en cuanto a la población ocupada de 16.6%. Continuamos con la diapositiva, por favor.
De acuerdo con el DANE y de acuerdo a este reporte tan importante del mercado laboral, los rangos de edad donde se concentra el mayor número de personas en Ibagué son las ubicadas entre 10 y 29 años, que representan el 32,1% del total de la población. Por esta razón, los analistas, asesores, diferentes consultores hacen tanto énfasis en el mercado laboral de la juventud. En el primer trimestre de mayo a junio, la capital tolimense tuvo la mayor recuperación de ocupados jóvenes en el país. La tasa de desempleo tuvo una corrección de 19,5% respecto al mismo lapso del año anterior y plantó en el último informe en 28,3%. Este resultado le permitió a la ciudad salir de los primeros puestos en el deshonroso ranking y ubicarse en el 8º lugar, que de eso dieron cuenta y registraron los medios de comunicación. Mientras en julio del 2020 habían 37.000 trabajadores, en el mismo mes del presente año se contabilizaron 54.000 y los desempleados se redujeron en 13.000. Desde octubre y diciembre del 2019 la tasa de desempleo juvenil no bajaba del 28,2% puntos porcentuales. Por otro lado, la población joven inactiva, estando en edad de trabajar, decidieron no participar en el mercado laboral, ascienden a 61.000 personas. Este tema es de aquellos jóvenes que deambulan por la carrera tercera en la calle, en la ciudad de Ibagué, andan para arriba y para abajo con la hoja de vida, se cansan y precisamente dejan de apretar el mercado laboral y no se mantienen sino como una población inactiva. Hay un tema que podemos rescatar de este análisis del mercado laboral y es precisamente el tema de la pandemia. Con respecto a la pérdida de empleos que implica la reducción de la tasa de ocupación, se tiene que Ibagué perdió cerca de 47.000 empleos entre el primer semestre del 2019 y el primero del 2020. Y si se tiene en cuenta que la reducción de ocupados para el total de 13 áreas fue de 1.367.000 empleos aproximadamente, se puede decir que Ibagué aportó el 3,5% de la reducción en esa cantidad de ocupación a nivel metropolitano en el periodo del tiempo señalado. Aquí tenemos que la mayoría de las pérdidas estuvieron en el comercio, donde la caída de ocupados es del 21,9%. El comercio es el que más registra empleo en la ciudad de Ibagué. Y cuando hablamos del comercio, es el que más ocupación tiene del sector juvenil. Por eso queremos, continuemos con la otra diapositiva, por favor. Y continuando con el tema de la informalidad y por qué los jóvenes acceden a ella, además a dificultades para que las empresas apliquen a estos beneficios de la Ley 1429 del 2010 y generen empleo juvenil, como lo explicó Herbert muy detalladamente en cada uno de ellos, llegando al decreto 688 y el ABC de cómo acceder a las diferentes empresas a estos beneficios. Pues los beneficios para las empresas generadoras de empleo juvenil en Colombia a través de esta ley existen. Sin embargo, una de las principales problemáticas que se puede notar en torno a esta ley consiste en que, a pesar de que ha tenido una relevante difusión en torno a los beneficios tributarios que pueden obtener las empresas que se acojan, estamos hablando de micro, mini, comercio, industriales, esta no cumplió de manera efectiva con su finalidad principal, que era crear pequeñas empresas, incrementar la oferta laboral y reactivar a la economía y desde luego estar la formalización para que a través de esa formalización se generen nuevos empleos y dentro de esos nuevos empleos pues se genere el empleo juvenil. Aún es muy limitada la cantidad de empresas que poseen estos beneficios.
Esta situación la podemos lograr en una extracción de un análisis en la cual hace Meneses y Quintero, es una empresa que plantea que después de la promulgación de la ley 1429 del 2010, para el 31 de marzo del 2012, se inscribieron 238.556 empresas nuevas en el país. Se postularon 7.345 empresas como posibles beneficiarias, de las cuales solo 6.441 cumplieron con todos los requisitos para lograr acceder a los beneficios. Cifra que mire cómo es de particular y curioso, tan solo representa el 2,7% del total de las empresas creadas en Colombia entre el 2010 y el 2012. Quiere decir que 238.556 empresas nuevas en el país, tan solo el 2,7% de estas empresas pudieron obtener este beneficio. Por eso la informalidad es una vertiente en la cual acceden notablemente cada día más los jóvenes en este país. ¿Qué tenemos de sentencias? Y conversaba con el profesor, es que así como está la sentencia C-333 del 2017, una que recientemente es del año 2020, es que se encuentran en un pronunciamiento en la cual hace énfasis en que las normas que promueven el empleo y el emprendimiento juvenil y las diferentes medidas para superar las barreras de acceso a este mercado, como son las diferentes excepciones de pago, de matrícula mercantil, seguridad social, disminución, que las cajas de compensación paguen el cierto porcentaje de los salarios de los trabajadores para nuevos empleos, así como diferentes situaciones. Queremos hacer énfasis en esta sentencia que es la 333 de la Corte Constitucional del año 2017, en la cual una persona un ciudadano quería cuestionarla y declarar inexequible en especial el artículo 3 de la ley 1780 del 2016, en la cual decía que era violatorio la Constitución porque era inequitativo al establecer una exención de pago de matrícula mercantil mientras otras sí lo hacían. La sala concluyó que el beneficio fiscal otorgado por el legislador, es decir, su esencia, lo que los promovió a esto, a las personas, a que las personas jóvenes que se enmarcan dentro de una amplia potestad de configuración normativa del legislador en materia de decisiones tributarias debía ser competente para poder generar estas grandes oportunidades. Es por eso que coincidimos que el fin buscado por el legislador y que es constitucionalmente legítimo es fortalecer el emprendimiento juvenil, al advertir que los jóvenes colombianos tienen muchas dificultades y afrontan diferentes discriminaciones para participar en la vida económica del país, por las barreras que impiden vincularse al mercado laboral y por lo que resulta razonable que se siga incentivando y promoviendo el emprendimiento juvenil y también las posibilidades de acceso al mercado laboral para los jóvenes. Continuemos, por favor. Si nosotros podemos notar esta pirámide, es la distribución por edades de la población. Y si podemos notarlo, esta misma situación que ocurre en Colombia se ve reflejado en la ciudad de Ibagué. ¿Cuál es? Como ustedes pueden ver, la franja más grande está entre 20 y 24 años, que son las posibilidades que no tienen los jóvenes de acceder al mercado laboral, que según datos del Censo Nacional y Población de Vivienda para 2020, los jóvenes entre 14 y 28 años representan el 25% de la población total del país, lo que equivale a 12.5 millones de personas, y dentro de esa el 50.4 son hombres y el 49.6 mujeres, donde el 75% habita en zonas urbanas y el 25% en zonas rurales. Aquí nos descifra precisamente por qué la motivación permanente del legislador, y en este caso en la ciudad de Ibagué, de promover el mercado laboral juvenil, generando incentivos y beneficios y que estos no se queden en el papel, sino que puedan llegar a las diferentes empresas para disminuir esa brecha o esa franja
en la cual agobia a los jóvenes. Continuemos, por favor. Ahora miremos el comportamiento del mercado laboral de los jóvenes. Y esta es la tasa de ocupación en la cual registra como fuente importante del DANE, que es que en el segundo trimestre del año 2021, la tasa de ocupación de los jóvenes fue del 42.3%, lo cual representa un aumento de 3.1 puntos porcentuales respecto al año inmediatamente anterior, cuando fue de 39.2. La tasa de desempleo en este mismo periodo fue del 23.1%, lo que representa un aumento del 0,3 puntos porcentuales respecto al 2020, que fue del 22,8%. Pese al aumento de la tasa de ocupación en el trimestre de febrero a abril del 2021, se puede evidenciar que desde el 2016 tanto la ocupación como el desempleo se ha precarizado. Para los jóvenes, pues el primero ha representado caídas sostenidas y el segundo un aumento generalizado. Este comportamiento laboral, en el estudio planteado por el Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social, se concluye que a pesar de las 9 propuestas importantes para fomentar empleo y reducir la informalidad laboral, mediante especialmente la Ley 1429 de 2010, aún persiste en Colombia una enorme brecha entre trabajadores calificados y no calificados, que tienen en general menores estímulos para participar del mercado laboral y que cuentan con mayores obstáculos y dificultades para emplearse. Aquí quiero hacer un espacio especial para la ciudad de Ibagué. Existe un acuerdo municipal de un programa especial en el cual también particularmente fui ponente, que se llama Universidad Humana, que es la generación de educación superior gratuita para jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Ibagué, y precisamente su objetivo en ese momento, su exposición de motivo, su perspectiva, su objeto o su logro era precisamente que a través del desarrollo territorial, es decir, de los diferentes segmentos de desarrollo comercial e industrial, asimismo se generaran programas de educación superior para que pudiéramos tener personal calificado. A eso es que nosotros también le podemos estar apostando, y la ciudad de Ibagué debe ser también muy enfática en poder promulgar y mantener este programa tan importante que se llama Universidad Humana. Esto se puede comprobar al reconocer que la tasa de desempleo para la población no calificada, mire, en el 2009 era de 11,9, mientras que para el año 2011, luego un año de haber sido aprobada y reglamentada la ley 1429, esta bajó a 11,4. Quiere decir que debemos seguirle apostando a la calificación del personal, en especial el más joven. Continuemos, por favor. Queremos analizar acá de una manera tangencial las dificultades que tienen las jóvenes asociadas a la pandemia del COVID-19. Miremos que dentro de las dificultades asociadas a la pandemia, en total nacional, los jóvenes desocupados reportaron que entre los meses de mayo a marzo, es decir, del 2020 al 2021, la principal problemática que experimentaron fue no haber podido ejercer, razón que para los hombres representó un 34,8 y el 32,1 para las mujeres. Tanto para hombres como para mujeres, las mayores dificultades asociadas a la pandemia giraron al tema del mercado laboral. Muchos no tuvieron oportunidades y otros perdieron su trabajo, no pudieron ejercer, no pudieron realizar sus pagos, tuvieron dificultades, reducción de ingresos, problema para conseguir alimentos, suspensión de clase, le suspendieron el contrato, muchos tuvieron la enfermedad del COVID, otras dificultades. Esto se generalizó y fue cuando particularmente como se desenlazó, tuvo un desenlace fatal para la ciudad
de Ibagué en el mundo entero. En Colombia, en Ibagué tuvimos una pérdida sustancial de empresas y una pérdida sustancial de empleos. Esta situación de los jóvenes, ¿podemos continuar, por favor? Esta situación de los jóvenes en el mercado laboral tras un año de pandemia, ¿sí? Uno de los problemas que más ha afectado es a los jóvenes entre los 14 y 28 años, que entre otras fueron de los últimos en recibir la vacuna. Es la alta tasa de desempleo que se mantiene en el país, en el departamento del Tolima e Ibagué, lo que ha propiciado que desde diferentes instituciones busquemos o se busque mejorar la situación laboral de estos, por lo que suceda con los jóvenes será fundamentalmente el éxito en las diferentes estrategias de reactivación económica que acoja el país y en la ciudad de Ibagué, supremamente importante, porque lo que más genera empleo es el tema de comercio, el tema de turismo y el tema de la construcción y los textiles, y la mayor ubicación del mercado laboral precisamente se encuentran estos jóvenes entre 14 y 28 años. Ahora, para concluir, podemos decir que el presidente de la República, doctor Iván Márquez, firmó el decreto 1399 el pasado 29 de octubre del 2021, en el cual se reglamenta el subsidio del 25% del salario mínimo que pagará el Estado a los empresarios y cooperativas que generen nuevos empleos para los colombianos entre 18 y 28 años, así como los beneficios para mayores de 28. Esta norma amplía lo establecido en ese decreto 688 del 24 de junio de este año, que explicó de manera detallada Herbert, en el cual determinó el subsidio para la generación de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, como se llama la estrategia Sacúdete, que es la gran apuesta del gobierno nacional para los jóvenes y que lidera precisamente la primera dama María Juliana Ruiz, puesta en marcha por la Consejería Presidencial para la Juventud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, el nuevo decreto ya no se focaliza únicamente en la estrategia Sacúdete y se refiere específicamente a la generación de nuevos empleos que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal del 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales. Con el Ministerio de Trabajo se anunció que van a ampliar el programa para empleo joven con subsidios de un salario mínimo equivalente a la seguridad social, del 10% para hombres y 15% para mujeres mayores de 28 años. Así se va a enfrentar al desempleo joven con el hashtag de reactivación económica o la apuesta que manifestó el mandatario presidencial. En ese sentido, este decreto 1399, sigo insistiendo, del 29 de octubre del año 2021, establece que tratándose de trabajadores adicionales que no correspondan a los jóvenes que hace referencia al numeral en el cual hace énfasis en esa franja de edad y que devengan y por tanto coticen 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 10% de un salario mínimo mensual legal vigente por cada uno de estos trabajadores. Asimismo, se determina la temporalidad de este beneficio, para el cual la norma establece que el incentivo a la generación de nuevos empleos empezará a regir precisamente con la promulgación de la Ley 2155 del 2021, que algunos hablan de la Ley de Inversión Social o el tema de la reforma tributaria, y va hasta agosto del 2023. El empleador podrá recibir dentro de esta vigencia este incentivo como máximo de 12 pagos. Creemos que la pandemia, ya definitivamente para concluir, que la pandemia ha magnificado y profundizado los desafíos estructurales que presenta el mercado laboral de los jóvenes, pues desde la década pasada estos han sufrido una caída generalizada en la ocupación y un alza en el desempleo. Bajo este contexto, se hace necesario que las diferentes estrategias que se adapte a mejorar una condición laboral de los jóvenes,
no solamente busque reversar los efectos de la pandemia del COVID-19, concretamente en el aumento de la brecha del género, sino también ataque problemas estructurales tales como la falta de acceso a la educación de los jóvenes, el perfil, la ocupación, la preparación, ese desfase que hay entre las necesidades del mercado laboral y las habilidades que aprenden, y los altos costos que representa para los empleadores el entrenamiento de estos. Problemas sobre los cuales ya se han diseñado programas de acción, pero no se han logrado reversar lo que viven los jóvenes en materia laboral. Falta ver que cuando se realizó el análisis de acuerdo 031 del año 2020, se mantiene dentro del perfil de que los jóvenes tengan el acceso al mercado laboral, un empleo digno, decente y bien remunerado, y por eso la temporalidad es de mínimo 1 año para poder recibir los beneficios, y que también coincide que las diferentes industrias invierten en los jóvenes, y cuando invierten en los jóvenes en capacitación, inducción y demás, y que se debe abordar desde luego un tema de aquello que llamamos una cierta estabilidad para que las industrias no tengan traumatismos al momento de que los jóvenes deserten de su lugar de trabajo. Creo que hemos concluido en este importante análisis de lo que corresponde a la posibilidad del empleo juvenil, cómo se desarrolló el tema de la pandemia, cómo están las estadísticas, cómo está el comportamiento, cómo se ha logrado desde la ciudad de Ibagué generar algunos acuerdos municipales y las reglamentaciones de las leyes, en especial lo último que es la ley 1429 del año 2010, el decreto que corresponde al 688, así como el reciente decreto 1399 del 29 de octubre del año 2021. No resta sino agradecerle y esperar que haya sido de agrado las diferentes intervenciones. Muchas gracias.